Félix guarda amarrada su pequeña barca a las orillas del río. Hace más de 3 décadas había de 20 a 22 pescadores de barca en el cauce navarro del Ebro. Hoy solo queda Félix en activo. Félix ha salido al río con sus 3 mallos de 20 metros de longitud por 50 centímetros de altura. La preparación de las redes comienza por humedecerlas en el agua, lo que hace más fácil su manipulación. Luego va extendiendo ordenadamente la red en la popa de la barca, de forma que al echarla al río no se enreden sus elementos. Lleva los corchos, que le llamamos, y después abajo los plomos, para que fondee. Cuando tiene preparada la red, se introduce en el cauce del río hasta buscar un punto en la orilla donde engancharla. A partir de allí, va soltando la red que se hunde por el extremo lastrado de plomos y flota por el de los corchos, formando una barrera de 50 centímetros en el agua. Una vez tendida la trampa, golpea con el palo en el agua para asustar a los peces y obligarlos a moverse por el río. En su huida, muchos barbos y madrillas quedan enganchados en las redes. Ahora solo queda recoger la red en la barca de forma inversa a su expansión. A la vez que va tirando de la red, la barca se va aproximando a la orilla donde está fijada. Félix se desplaza con la barca hasta el improvisado embarcadero para desenredar los peces y comprobar las capturas que han caído en esta primera vuelta. Poca pesca ha salido. Estaba el Ebro más alto, tiene más agua que esta mañana. El río contra más bajo esté mejor. A la vez que va sacando la red, desenreda los peces que han quedado capturados entre los hilos. Estos son madrillas y barbos. Este es barbillo. Pequeños, son muy buenos. Estos con tomate. Una fritada buena y con tomate. Y bien picantes. El barbillo pequeño también es muy bueno, como este. Este se llama el burno, pescado nuevo que cae en el Ebro. Lleva 3 o 4 años. Especie de la sardina. Félix añora los tiempos de su juventud, que fueron excelentes para la pesca en el Ebro. Antes había mucha pesca de esta. Buah. Había golpes con esta herramienta que igual cogía 150 kilos de peces de estos, en un golpe. Pero ahora cada vez hay menos. Nosotros pescamos 4 para uno de San Sebastián y había días de cogerle 800 kilos y hasta 1000 kilos hemos cogido. Antes más, al día. Pero hoy no se puede coger porque no hay. Para Félix, la pesca ha sido toda una profesión que veía recompensada con la venta del pescado en los pueblos vecinos. Bueno, de todo nos ha tocado. De noche, casi siempre de noche. Para vender a la mañana y yo a la viva había que ir de noche, sin faros y sin nada. Pues aquí en Mendavia se vendía mucho, por todos los pueblos íbamos a vender. Por la parte de La Rioja, bueno, por todos los sitios. Entonces se vendía muy bien la pesca. Bueno, pues esto ya está. Desprendidos los peces, este pescador va a preparar otra vuelta de red en el río. Para él, esto apenas supone esfuerzo, si lo compara con aquellos tiempos en que dedicaba a la pesca muchas horas al día. Nosotros hemos estado muchas horas, hasta 12 horas y... es muy canso esto, ¿eh? Estás todo el día en el aire armando los esmallos, tirando de palo. Esto es bonito para deporte, pero para trabajarlo no. Yo no pesco por divertirme, yo he pescado siempre por trabajar, por ganar. La técnica es muy sencilla. Una vez enganchada la red en la orilla, el pescador forma un gran círculo de malla dentro del río. Al golpear con el palo en el agua, los peces se desplazan con rapidez y quedan enredados en la trampa. Cuando recoge la red, con ella consigue el premio a su esfuerzo, que en otros tiempos le suponía unos importantes ingresos. Algunas especies, casi desaparecidas como la anguila, eran muy demandadas en los pueblos de las orillas del Ebro.
Antes había muchas anguilas, con cuerda y anzuelo. Cogíamos, que ya no hay en el Ebro, porque todo lo bueno va desapareciendo. Pez vivo en el anzuelo, cangrejo blando, y si bajaba el agua como ahora turbia, lombriz. Era muy bueno. Hombre, la anguila siempre ha valido igual que como la merluza toda la vida. Al precio que valía la merluza, valía la anguila. Entre los hilos de las redes suelen caer barbos, madrillas, carpas y alburnos. Lucios he cogido allá abajo, en la parte de Tudela, por ahí. Antes bajábamos pescando hasta Gallú. Bajamos en etapas. Por aquí no se ven, pero en bajando por Tudela, algo más arriba de Tudela, salen lucios. Salían antes, ahora hace años ya que no bajo. Terminada la actividad pesquera, solo queda amarrar la barca a un árbol en la orilla, bien sujeta para protegerla de las posibles riadas. Actualmente, Félix sale en muy pocas ocasiones a pescar con su barca en el Ebro navarro. A pesar del declive de la actividad pesquera en el Ebro, Félix ha conservado hasta nuestros días las técnicas tradicionales de la pesca con redes. Con sus salidas al río, abastece de pescado fresco los ranchos con los amigos y la demanda de los vecinos de Logroño, que, como manda la tradición, para las fiestas de San Bernabé siempre han de comer pescado fresco del Ebro. Pues esto ahora, cada 8 codales de estos hay que poner un corcho. Un buen pescador siempre debe tener todas sus redes y aparejos en perfectas condiciones, por lo que una de las tareas principales de Félix es la confección de los tresmayos. Pues ahora estoy cogiendo los puntos para que vayan todos metidos y vayan después en el cordel de abajo. El cordel mantiene a la red. Esto lo cojo 7 puntos. Si el tresmallo es más claro, se cogen más puntos. Vaya, menos puntos. Cuanto más claro es menos. Antaño, los tresmayos eran de algodón, hasta que fue sustituido por el nylon, que resiste mejor la humedad. Se rompían mucho más. Rompían porque el algodón, pues, a escape tira a pudrirse. La parte superior del tresmayo está rematada por los corchos de flotación y la inferior por los plomos de lastre para que se hunda en el río. Esto los hago yo también, los plomos. ¿Sí? Con una turquesa, lo llamamos, un molde. Las redes están compuestas por diversas mallas o telas superpuestas que impiden que los peces escapen cuando se enredan en ellas. Se suelen hacer de 3 telas, de 4, más no porque pesan mucho. Normalmente los tresmayos son de 3 telas. Esto es una. De 3 telas, cuanto más clara es la red, más largo sale. Porque la red preta se cogen más puntos. Para que quede aquí. Al coger más puntos, las telas tienen los mismos. Igual la clara que la. Entonces sale más corto. Esto es la bolsa. Y aquí pues la pesca cuando pega, para que no quede nunca, que corra la red. Y aquí va floja para que corra también. Lo que mantiene es esto. Estos son las claras que se llaman. Las redes ya están dispuestas para ir al río y tratar de capturar algunos ejemplares de las diferentes especies que tienen su hábitat en el Ebro. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.